ha salido que la serie finalmente se va a emitir el viernes. ¿No os parece un poco una fecha un poco arriesgada? O sea, ¿cómo vivís los actores desde fuera esa competencia tan fuerte, o esa rivalidad entre cadenas? Pues bueno, yo tengo que decir que el año pasado lo vivía fatal. De repente, claro, también el año pasado se presentaba la serie, no sabíamos cómo iba a funcionar, estábamos tan contentos y tan felices aquí que no queríamos que terminara nunca este campamento entre nosotros, porque claro, la mayoría somos de fuera, entonces cuando vinimos aquí a Sevilla formamos una familia, un campamento, nos lo pasamos genial. Entonces el año pasado, como no sabíamos muy bien cómo la gente iba a recepcionar la serie y tal, lo vivía con más presión. Este año no sé por qué, bueno, me imagino que porque hay una temporada que nos avala y una audiencia que nos avala bastante buena, pues lo vivo de una forma aún más tranquila. No se sabía qué día iba a ser, al final nos enteramos que iba a ser el viernes y no sé, yo confío mucho en que la gente que ha tomado esa decisión, ellos son los que saben. Yo lo único que sé es de interpretar y de poder hacer mi papel lo mejor posible y que llegue a todo el mundo, sea viernes, sea martes, sea el día que sea. Entonces confío en que la decisión que han tomado la cadena y que ha tomado los directivos, la gente que sabe, pues confío en su criterio, porque no me queda otra y porque de verdad que confío y creo que nos van a cuidar. Entonces, no sé, esperando que, hombre, que la recepción sea igual de buena o mejor incluso, ¿no? Eso sería un sueño y sobre todo porque la gente nos siga viendo y se siga riendo con nosotros. Entonces queremos llegar a mucha gente. Un poco, ¿qué tramas va a traer esta segunda temporada a tu personaje? Bueno, mi personaje se presentan tramas importantes de ella. Yo creo que lo guay de Trini esta temporada es que la vais a ver en otra faceta, en una faceta más familiar, más íntima, por el simple hecho de que bueno, se presenta una hermana que ella no espera y entra en su vida de lleno y la va a hacer perder los papeles, perder la cabeza y todo. Entonces creo que eso va a ser muy guay del personaje. Después también hay vaya a ver muchas relaciones de ella con muchos personajes y la vaya a seguir viendo igual de recta, igual de seria, incluso un pelín más porque todo se desborda tanto esta segunda temporada que su función en la clínica es la de contener y la de que no todo se vaya de madre. Entonces creo que al final pues va a ser muy divertido en todos los puntos que la vaya a ver. Luego también vemos cómo en la serie los personajes del norte y del sur son un poco como la noche y el día. ¿Vosotros a la hora de trabajar también notáis esas diferencias culturales con el resto de compañeros o al fin y al cabo es todo mitos y la relación es más o menos igual? Bueno, sí se nota, claro que se nota, pero porque lo que contaba, la mayoría somos de fuera, bueno, hay muchos actores sevillanos, pero hay mucha gente que es de fuera y al final aquí lo que hacemos es como campamento, entonces a la hora de convivir, convivimos tantas horas en este palacio y fuera del palacio, que claro que se nota las diferencias, pero esas diferencias nos unen incluso muchísimo más. Que si no lo hubiera, yo creo que al final diferencias siempre hay incluso con tu vecino de al lado, aunque te hayas criado igual. Y aquí, pues el simple hecho de que, pues eso, gente del norte, gente del sur, de diferentes sitios, porque Andalucía, es decir, se habla de andaluces, pero Andalucía es enorme. Yo soy de Málaga y Salva, y de repente nosotros tenemos una manera de hablar distinta a los sevillanos. Teresa de Cádiz tiene ese punto, ahora viene, por ejemplo, de los carnavales, pues cada uno nos aportamos cosas y al final lo importante es que crecemos todos. Os mando un saludo enorme, muchísimas gracias por apoyarnos tanto, por querernos, por seguirnos y nada, que de verdad de corazón gracias y un abrazo enorme.